como les comentaba, el tema es Crea tu CV con inteligencia artificial. El día de hoy, bueno, estamos aquí, Fanny, que es nuestra especialista de atracción de talento de Parks Hospitality Holdings, PHH, y su servidora Marisela Rodríguez. Bueno, voy a regresarme tantito. Vamos a compartirles un video de la compañía que nosotros representamos, que es Parks Hospitality Holdings, para que, bueno, ustedes puedan conocer un poquito acerca de nosotros, acerca de a qué nos dedicamos, y posteriormente ya entramos de lleno al tema. Entonces, igual nada más si me ayudan a confirmar si se escucha. Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a pasar de lleno a este tema de Crea tu CV con inteligencia artificial. Sabemos que hoy en día la inteligencia artificial es lo más nuevo, es todo lo que se está ocupando y está llegando a todo, o sea, desde la vida personal, laboral, académica, ya es un recurso que tenemos. Sin embargo, a veces no sabemos cómo utilizarlo de manera correcta y cómo sacarle el provecho que se requiere. En este caso, lo que queremos es compartirles un poquito cómo mejorar esta experiencia para mejorar nuestros currículums. Si alguno ya tiene su currículum, para poder mejorarlo. Si alguien todavía no cuenta con su CV, pues también para poder iniciar desde cero. Hoy un buen CV no solo se trata de lo que hiciste, sino de cómo lo comunicas, y la IA puede ayudarte a decirlo mejor. Hola, bueno, pues ahora les vamos a dar un contexto breve de los datos que son muy importantes y como muy básicos que debe de tener un CV antes de como entrar en el tema ya de cómo realizarlo con la IA o cómo podemos ocupar la IA como herramienta para mejorar o crear nuestro CV. Pues bueno, vamos a comentarles un poco la estructura que debe de tener un CV, que son los datos más importantes para nosotros como reclutadores. Y de este lado les colocamos también una imagen. Aquí dice datos personales y de contacto. Es muy importante que los datos de contacto estén totalmente actualizados y poner, digo, como varios, ¿no? Puede ser mi perfil de LinkedIn, puede ser mi número de WhatsApp, mi número de llamadas, mi correo electrónico, entonces como para que el reclutador tenga como, si no me contacta por WhatsApp, me puede contactar por correo, o sea, como varias formas en las que pueda contactarme y no únicamente me quede con el número de teléfono o con el correo y, por ejemplo, si mi correo está saturado y no me llegan, pues que no haya otro método de poderse comunicar conmigo. El resumen profesional o el perfil, que es básicamente colocar ahí mis intereses, hacia dónde quiero ir focalizado o hacia dónde estoy focalizado, ¿no? Por ejemplo, reclutadora de atracción de talento, ahí podría poner los perfiles que ya he manejado, por ejemplo, TI, construcción, etcétera. Entonces, como para que el reclutador que va a ver mi CV, pues tenga como este conocimiento, un resumen un poco de la trayectoria que yo he tenido, que he hecho y qué intereses son los que tengo actualmente. En la parte de la experiencia laboral se les recomienda poner los últimos 3 empleos, o sea, como el último y 2 más abajo, para que no hagan su CV tan extenso, que no sean de 5 o 6 hojas para los que ya tienen muchísima experiencia, sino para nosotros es suficiente con los últimos 3 trabajos. Ya en una entrevista claramente sí vamos a preguntar y vamos a indagar como un poco más en toda la trayectoria, pero yo creo que como una hoja resumida para su CV podrían ser las últimas 3 experiencias. Y recuerden que en las experiencias el que he hecho, siempre hay que utilizar palabras como implementé, organicé, ese tipo de palabras que se ven como más de proactividad, que dan más énfasis en eso. La parte de la educación también es muy importante colocar, por ejemplo, las fechas. Yo hice mi licenciatura de 2012 a 2017, ese tipo de periodos, ¿no? Ahí nosotros también podemos ver, bueno, pues tiene tanto tiempo de egresado o está cursando una maestría, o sea, es muy importante también colocar como la parte de los periodos, de qué universidad a lo mejor son egresados. Eso también es bastante importante colocarlo en el CV y la parte de las habilidades técnicas y competencias. Por ejemplo, trabajo en equipo, si manejan algún programa, algún software, igual, por ejemplo, poner manejo de Excel intermedio, qué nivel estamos manejando, qué herramientas manejamos actualmente.
Ok, ahora, ¿cómo te ayuda la IA en tu CV? Puede ser que nos pueda apoyar a generarlo desde cero, desde que nosotros no tengamos a lo mejor como nada ya elaborado, no tengamos como idea, nos puede como ayudar justamente a poder darnos esta idea de que cómo lo podemos realizar, qué le podemos colocar, pero ahorita les vamos a enseñar a lo mejor cómo se lo podemos pedir. Revisar y mejorar tu CV actual. Si yo ya tengo un CV, igual lo puedo colocar. Nos da la opción de adjuntar archivos o incluso como copiar y pegar el texto que ya tengamos en nuestro CV y poderle decir que nos ayude a mejorar lo que podemos implementar, etcétera. Y adaptar tu CV a la vacante. Esto también se puede hacer. Si yo, por ejemplo, copio la vacante de OCC o de LinkedIn o de alguna red donde haya visto la vacante, le puedo pedir con base al CV que yo ya tengo, cómo puedo adaptarlo a lo que están solicitando. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Las herramientas que nosotros vamos a utilizar en esta sesión, bueno, vamos a usar ChatGPT, pero también aquí les colocamos Gemini, que es una herramienta que también pues están bastante accesibles, son gratuitas, tienen su versión gratuita y la versión gratuita es bastante completa, aunque también hay una de pago, pero creo que son las que ahorita en esta época pues están sonando bastante y están bastante accesibles. No sé si... Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico justo para que ustedes puedan identificar cómo utilizar, cómo explotar estas herramientas. Entonces, vamos a estar compartiendo la pantalla, pero o sea, el ejercicio lo vamos a hacer como en vivo para que vean el paso a paso. A abrir nuestra página, igual en Google es muy fácil, le ponemos ChatGPT, ya una vez que nos compartió, bueno, que nos abre la página, nos suele pedir, por ejemplo, algún correo electrónico. Ahí nosotros podemos decidir si colocamos nuestro correo electrónico o también nos da la opción como de ponerle que así sin iniciar sesión. Entonces, en este caso, ya tomó automáticamente el correo de Marisela. Y aquí, por aquí tenemos un ejercicio que nosotros ya teníamos aquí un poco preescrito. Pero pues aquí lo que vamos a hacer básicamente es que le vamos a poner, hola, mi nombre es Estefanía Luna, tengo 33 años, actualmente vivo en la alcaldía Coajimalpa y le vamos a dar algunos datos tomando en cuenta también los puntos que yo les acabo de mencionar, que debe de traer en donde vivo, bueno, mi alcaldía, mis datos de contacto, a qué me dedico, a qué estoy interesada. Entonces, aquí nosotros le estamos poniendo justamente esos datos y ChatGPT nos empieza a arrojar como lo que nosotros le estamos pidiendo. No sé si nos podamos subir un poquito aquí para que podamos leer lo que nosotros le escribimos a ChatGPT. Aquí donde le estoy poniendo, hola, mi nombre es Estefanía Luna, tengo 33 años, actualmente vivo en la alcaldía Coajimalpa, soy estudiante de la maestría en gestión de talento de la Universidad ISEL, la cual inicié hace 2 meses, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Administración Educativa. Dicha licenciatura la cursé entre el año 2012 y 2017, estoy titulada, no cuento con experiencia, solo realicé mis prácticas profesionales en la Facultad de Psicología, donde apoyé en el control de trámites y documentos. Ahí estuve de enero a agosto. Entonces, lo que le estoy haciendo es como platicarle, ¿no? Como contarle y como pedirle después que aquí fíjense, tengo un buen manejo de Excel y Office, por favor me podrías ayudar a realizar mi CV, incluye mi resumen profesional, mis habilidades técnicas y skills. El apartado de educación, mi experiencia laboral, mis datos de contacto son, y ahí le dejo los datos. Entonces, automáticamente yo le pido, le doy Enter y me empieza a arrojar. Aquí podemos ir viendo, por ejemplo, si nos detenemos en resumen. Es que yo escucho mucho. Si nos colocamos en el resumen profesional, que era lo que les decía hace ratito, es un poco como
pues un resumen de lo que yo he hecho, de mis intereses, etcétera. Entonces, ChatGPT nos da el texto. Soy una profesional con formación en formación con estudios de maestría en gestión de talento y egresada de la licenciatura en administración educativa. Cuento con experiencia en prácticas profesionales y voluntariado en áreas administrativas y de recursos humanos, especialmente en control documental, armado de expedientes y apoyo en procesos de reclutamiento. Me considero una persona proactiva, responsable, con excelente comunicación y orientada a resultados. Busco desarrollarme en el área de reclutamiento dentro de una empresa que ofrezca crecimiento y estabilidad profesional. Aquí también ya más allá de lo que nos arroje ChatGPT, por ejemplo, aquí yo le puse que tenía un manejo intermedio de Excel, pero nunca le comenté a ChatGPT si sí tenía el manejo de tablas dinámicas, filtros, funciones básicas. O sea, él ya parte de lo que él conoce como un Excel intermedio, ¿no? A lo mejor yo no manejo tablas dinámicas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la IA es una herramienta que nos puede apoyar, pero también no es como de que nos los vaya a hacer en un 100%. Aquí es donde entra como nuestra revisión y ya ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, sí manejo tablas dinámicas, no manejo tablas dinámicas. La paquetería Office sí manejo Word, no manejo PowerPoint, etcétera. Entonces, como también irlo modificando y irle dando un toque, bueno, nuestro toque más personal, ¿ok? Ya que al final nosotros somos quienes vamos a ir a la entrevista. Entonces, igual aquí, habilidades blandas, me puso comunicación efectiva, trabajo en equipo, proactividad, responsabilidad, organización, orientación a resultados. Nos dio como una idea, pero igual yo también podría agregarle más. A lo mejor trabajo bajo presión, etcétera. Entonces, ChatGPT nos da como tal una idea. Lo que sí podemos es ir siendo más específicos. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿podrías hacer el resumen de más largo? Igual nos lo puede hacer. Podemos hacer ese ejercicio. Sí, hay que pedirle que nos haga más largo el resumen. O sea, en ChatGPT. No, en ChatGPT le pones que te haga más largo el resumen. Aquí le vamos a pedir que nos haga más largo el resumen. Como les decía, nosotros, o sea, ChatGPT nos va a responder a lo que nosotros le pidamos, pero igual nosotros tenemos que leer y que tener mucho cuidado en que nos arroja y qué tan cierto en cuanto a nuestra persona, pues es lo que nos está dando él, porque él no los puede hacer como muy pro. Aquí ya no le pedimos que nos hiciera más largo el resumen, entonces ya nos pone mi experiencia, nos agrega, por ejemplo, mi experiencia en prácticas profesionales, voluntariado, me ha brindado la oportunidad de colaborar activamente en áreas administrativas y de capital humano, donde he apoyado en el control de documentos, armado de expedientes, manejo de información sensible y filtrado de candidatos. Me caracterizo por ser una persona que es eso ya lo que nos está agregando. Como les comento, nosotros tenemos que verificar qué es lo que nos da y si lo que nos da hace match con lo que nosotros estamos buscando, con lo que nosotros queremos proyectar, porque al final el CV es eso, es una proyección de nosotros mismos y es lo primero que va a ver el reclutador, ¿ok? Igual aquí ya nos cambió, por ejemplo, puso control y gestión documental, organización, etcétera, habilidades blandas, nos lo dividió. Ahora, también ChatGPT nos puede ayudar aquí sería como el ejercicio de hacer un CV desde cero. Le podemos pedir que nos dé un Word o un PDF y también lo hace. Y vamos a hacer un ejemplo de ello. Incluso también si nosotros deseamos, podemos agregarle la foto. O sea, ya cuando le estamos pidiendo, ¿sabes qué? Descárgamelo en Word o en PDF, le podemos, como les decía, les deja adjuntar archivos. Lo que sí es que para adjuntar archivos en la versión gratuita tiene un cierto límite, pero en la versión de pago no hay tema con eso. Entonces ya nos arroja un
un Word y aquí ya nos lo acomoda como él cree que es correcto. Entonces, nuevamente es donde puede entrar nuestro toque personal, ¿no? De si a mí me gusta así, yo considero, por ejemplo, que la versión que ahorita nos dio está bastante básica, pero bueno, también es decisión de cada quien. Aquí ya nos lo arroja con lo que le estamos pidiendo, como se lo estamos pidiendo, ya nada más podríamos darle formato. Pero creo que, como les decía, es la presentación, entonces también podemos utilizar otro tipo de herramientas. Ahorita vamos a regresar a la presentación y justamente les voy a mostrar cómo se ve a lo mejor un CV que me arroja la IA y cómo se ve ya un CV si yo utilizo otras herramientas como Canva. Pueden utilizar la que ustedes quieran, pero cómo se ve ya más personalizado, más hecho justamente a lo que nosotros queremos proyectar. Ahorita en el chat están haciendo varias preguntas. Nosotros ahorita vamos a tener justamente una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si nos dan oportunidad, ahorita nosotros podemos atender todas las dudas. Bien, como un resumen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los elementos que debe de tener un currículum. Los principales elementos que, como ya los comentamos, son los datos personales y de contacto, el resumen profesional y perfil profesional, la experiencia laboral, la educación, las habilidades técnicas y competencias. Estos son los elementos que debe de tener un currículum. Sin embargo, cada uno le puede dar como su toque personal y puede dar el diseño que quiera, ¿no? Aquí el ejemplo que damos es, viene la foto, vienen sus datos personales, su educación, bueno, los datos académicos, su perfil profesional, sus habilidades, todo viene segmentado. Sin embargo, cada uno lo puede dividir de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus gustos. Lo importante es que el CV esté bien definido. Siguiendo un poquito con lo que estuvimos revisando hace un momento, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial, sin embargo, no todo lo que dice es verdad, ¿no? Entonces, sí es importante que revisemos. Lo primero es personalizar siempre su ChatGPT. En este caso, registrarse, que conozca un poquito de ustedes para que la herramienta pueda darles las mejores respuestas. Porque si nosotros le pedimos algo muy en general sin darle un contexto a la herramienta, simplemente nos va a dar una respuesta general que puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, muchas veces esa respuesta no nos funciona del todo, pero esto es porque no sabemos cómo preguntárselo, no sabemos cómo sacarle ese provecho. Por eso lo importante siempre es personalizar. Cuando iniciamos nuestra sesión en ChatGPT, personalizamos e iniciamos a solicitar. En este caso, la actividad que realizamos fue para crear un CV desde cero. Sin embargo, si nosotros ya tenemos un currículum, un diseño que nos gusta, entonces podemos mejorar a lo mejor nuestra redacción o la forma en la que lo expresamos, en la que desarrollamos nuestras actividades. A veces cuando estudiamos la licenciatura, estamos a punto de salir de la licenciatura y no sabemos de qué manera organizar la información que tenemos para que sea un CV atractivo, ahí es cuando le podemos pedir ayuda, pero siempre teniendo cuidado que no toda la información que te arroja la tienes que copiar 100%, no, sino más bien revisar que realmente lo que te está arrojando haga match contigo y con tus intereses, con tu experiencia, con tu personalidad. Entonces, si nosotros le pedimos a la herramienta que nos haga un CV, como lo pudieron visualizar, únicamente nos da un formato general donde vienen los elementos de un currículum, pero sin un formato en específico, porque a la herramienta solo le pedimos, crea un CV. Aquí te dejo un resumen de mi información. Sin embargo, no tiene como tal diseños que le puedan modificar. Eso es ahorita con la versión gratuita, porque también es importante comentarles que ahorita la actividad que estamos realizando es con la versión gratuita, que tiene muchas formas de sacarle provecho. Sin embargo, si alguien tiene oportunidad de pagar ya una versión
más premium, entonces pueden sacar un poquito más pues sí, como de provecho de esta herramienta. Sin embargo, ahorita con la parte gratuita, pues sí podemos tener al menos lo básico. Lo único es que tiene ciertas preguntas, ciertos ítems que podemos realizar al día. Entonces, una vez que ya nos terminamos eso, nos tenemos que esperar hasta el siguiente día para poder volver a iniciar. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Uno de estos ejemplos es el CV de Estefanía Luna, que nos da ChatGPT, con los elementos que tiene o que debe de tener un CV. Y de este lado tenemos otro formato, otra versión, utilizando otra herramienta, que en este caso es Canva. Aquí la sugerencia que les damos es que puedan sacarle provecho a todas las herramientas a las cuales tengan acceso. Canva también en la versión gratuita. Pueden descargar varios formatos. Ahí pueden ustedes buscar un formato que se adecue más a la carrera que están estudiando, a lo que ustedes están buscando, a su personalidad. Pueden cambiarle los colores, descargar diferentes formatos y lo único que tienen que hacer es como trasladar la información. Es importante también, por ejemplo, que si ustedes ya tienen un currículum, ya tienen redactado un resumen profesional, porque no todo hay que dejárselo siempre a la inteligencia artificial, también hay que sacar un poco de nosotros, porque eso nos da un mejor panorama de lo que buscamos, de lo que queremos, somos más claros, entonces podemos a lo mejor escribir, hacer nuestro resumen profesional y únicamente pedirle a la herramienta que nos ayude a darle un tono más profesional, a darle un tono más creativo, más innovador, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Entonces, si ya tienen redactado ustedes en su currículum su perfil profesional, lo pueden poner para alguna ayuda, una sugerencia, a lo mejor de lo que te dé también podemos sacar ideas. Esto es lo que voy a tomar en cuenta, esto me gusta, esto no. En la parte, por ejemplo, de las habilidades, la herramienta pues te va a dar habilidades que considere que se requieren para el perfil que tú tienes. Sin embargo, pues tú puedes, si te dice organización, trabajo en equipo, puntualidad, y dices, híjole, es que yo no soy puntual, entonces pues omitimos esa habilidad y la cambiamos por alguna otra que nos represente mejor. Entonces, ahí siempre es revisar la información y únicamente tomar en cuenta lo que nos funciona. No todo lo que nos arroja es lo que tenemos que tomar en cuenta, sino únicamente lo que se adecua a nosotros. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica para ganar un par de mentorías, que en este caso estaríamos rifando, ¿cuántas? Dos mentorías. Entonces, Vani les va a explicar ahorita la dinámica y una vez que terminemos la dinámica ya resolvemos la parte de dudas. Ok, perfecto. Perfecto. Miren, ahorita que ya les explicamos justamente los datos básicos o la estructura que debe tener un CV, ahorita vamos a dejar únicamente 30 segundos más el CV, la imagen, y ustedes tienen que detectar el error. Los primeros 2 chats nosotros nos vamos a contactar con ellos para poderles agendar esta mentoría y poder realizar pues algún feedback sobre su CV. Entonces, este CV tiene un error, entonces lo vamos a dejar 30 segundos para que lo puedan observar, puedan detectar cuál es el error y posteriormente ya vamos a pasar a otra sesión. Se los vamos a colocar un poquito más. Ya, listo. Entonces, justamente ya tenemos aquí a los 2 ganadores que tuvieron la respuesta acertada, que es Francisco Sánchez Loesa y Elena Negrete. En efecto,
Al CV le faltaba la parte de educación. Alguien nos comentó que la parte de experiencia, no había experiencia porque acuérdense que yo le comenté a ChatGPT que no tenía experiencia, que había hecho prácticas, etcétera, pero como tal sí venía el apartado. El apartado que no venía era el de educación. Y bueno, pues como les comentamos, dentro de la estructura, pues es algo importante saber qué estudié, cuándo lo estudié, etcétera, en qué periodos. Entonces, nosotros nos vamos a contactar con ustedes. De igual forma, si Raquel nos puede hacer favor como de darnos los correos posteriormente a esta sesión, nosotros nos vamos a contactar con ustedes vía correo electrónico para agendar estas mentorías para la próxima semana, ¿ok? Ahorita ya estaríamos pasando justamente a la parte de dudas. Si quieren, las vamos colocando en el chat y las iríamos leyendo y les vamos contestando. Si quieres, yo te voy ayudando a leerlas, ¿vale? Muchas gracias, Okay. chicas. La primera pregunta es de Ronald Rolando Capa Mosqueda y nos dice, buenas noches. Si el reclutador o el entrevistador le pasa filtro por la IA, me dice si su CV está hecho con inteligencia, no es válido, ¿está prohibido hacer esto con IA? ¿Y cuál es el porcentaje del contenido permitido? Hoy en día también parte de las herramientas que tenemos en el área de reclutamiento, pues son diferentes RPs con los cuales también se trabaja en IA, que, por ejemplo, ponemos palabras clave del perfil, yo puedo poner reclutamiento, no tengo una vacante como analista de reclutamiento, entonces mis palabras claves son reclutamiento, selección, entrevista, CV, etcétera. Y eso es lo que va detectando la IA, pero volvemos a un poquito a lo mismo de no caer al 100% en lo que te dice la herramienta, porque muchas veces no sabemos desarrollar un buen currículum y a lo mejor la plataforma nos va a descartar sin tomar en cuenta realmente la experiencia. Entonces, nosotros desde nuestra cancha todavía revisamos los currículums, revisamos la información a pesar de que tenemos estas plataformas, sí revisamos la información para que podamos detectar a mayor detalle cuáles son los perfiles que nos están llegando. El hecho de que tengan un currículum 100% con la inteligencia artificial no quiere decir que va a estar 100% descartado, porque acuérdense que ese es un primer filtro. Un segundo filtro es una entrevista. En los procesos de reclutamiento, las entrevistas son, creo que uno de los factores principales, porque a lo mejor en tu currículum tú me dices que tienes un manejo de Excel avanzado y que tienes un nivel de inglés avanzado porque lo copiaste directamente de la IA. Pero cuando ya llegas a una entrevista o alguna evaluación técnica, entonces es cuando podemos detectar cuáles son estas inconsistencias. A lo mejor tu nivel de Excel no es avanzado, es intermedio y tu nivel de inglés es básico, pero no lo revisaste, solo lo descargaste y lo enviaste. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos detectar principalmente cuáles son estas inconsistencias entre lo que te dice el currículum y lo que realmente es la persona. Por eso es importante que revisemos toda la información que nos da la herramienta para que lo que nosotros estemos trasladando al currículum sea real de lo que somos. Gracias. La siguiente pregunta es de Paul. Paul nos pregunta, ¿cuál es la extensión apropiada que debe tener un CV y qué palabras técnicas debe tener para pasar los filtros ATS que los reclutadores usan, ya que si esa no está claro, la hoja de vida no es tomada en cuenta? La extensión principal o la más recomendable, más bien, la más recomendable es que sea una cuartilla, máximo 2. Ya cuando se extienden demasiado, la información ya empieza a ser como muy repetitiva y al revisar los currículums ya no es tan fácil leer los CVs. Entonces, si es de 1 a 2 cuartillas, eso es lo ideal. Y lo más recomendable también es que puedan tomar en cuenta estos elementos, que su currículum
contenga estos elementos. Los datos personales y de contacto. Aquí es importante que tengan esta información actualizada, porque de repente pongo mi número y mi correo, pero ese correo ya está saturado, entonces yo ya ocupo otro y ese número yo ya lo cambié, y al momento en el cual nosotros queremos contactarlos, ya no tenemos forma de contactarlos, y a pesar de que su currículum cumpla 100% con el perfil, nos interese para poder agendar una entrevista, si no tenemos los datos de contacto, pues no podemos agendar esa entrevista. El resumen profesional, el perfil profesional, esta parte nos indica un poquito hacia dónde van sus intereses, hacia dónde está su experiencia. La experiencia laboral, justo pues para identificar si es un perfil que ya cuenta con experiencia o es un perfil a desarrollar. La parte de educación y las habilidades técnicas y competencias. Entonces, de extensión, máximo 2 cuartillas, y es importante que contenga estos elementos. Perfecto, muchas gracias. Paola Córdoba nos pregunta que si para los CVs en Estados Unidos o Europa debe cambiar algo, o sea, que tienen que ser diferentes. Mira, en nuestra experiencia tenemos nosotros también una oficina en Estados Unidos, entonces los perfiles, bueno, los currículums son muy similares, los datos o los elementos que deben de contener son básicamente los mismos. Yo creo que en Europa pasa lo mismo, ahí sí no hemos tenido como oportunidad de indagar un poquito más, pero al menos aquí en México, en Estados Unidos y creo que a nivel Latinoamérica, estos son los elementos principales que debe de contener, ya que esto nos permite identificar si el perfil se adecua si el perfil del candidato se adecua a la vacante que tenemos. Perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna pregunta que nos quieran hacer. ¿Es el momento adecuado? No, me parece que no. Chicos, por favor, es importante registrarse en la Liga de Asistencia. Les vamos a dejar también aquí en el chat una encuesta para poder conocer como su opinión sobre la sesión. Y si no hay más dudas, yo les agradezco mucho a Estefanía y a Marisela por esta importante charla. Creo que es importante poder conocer cómo la tecnología se va adaptando a estas nuevas eras y que nosotros como sociedad, cómo lo vamos evolucionando. Y entonces les agradecemos mucho. También les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí llegamos a subir muchos del material que nosotros estamos haciendo actualmente como universidad. Y pues cualquier cosa. Creo que hay una última pregunta. Me dice José Arturo Yáñez, ¿es muy necesario? Un segundito. Dice, es muy necesario que cada empleo que he tenido contenga una descripción de mis funciones. Lo pregunto porque hacerlo así produce un CV largo de casi 2 hojitas con necesidad de más. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer para resumirlo un poquito y sintetizarlo a lo más importante es que puedas colocar quizás tus últimas 3 experiencias y anotar como las actividades principales que realizas. No es necesario que llenemos la hoja de todas las actividades que realizábamos, porque seguramente en nuestra experiencia pues nos ha tocado hacer mucho, pero sí es importante al menos anotar las principales para que de esta manera pues se pueda identificar en dónde tenías como más peso tus funciones. A lo mejor, te doy un ejemplo, ¿no? Aquí en reclutamiento, nuestro peso es el reclutamiento, las entrevistas, la cobertura de vacantes, pero también apoyaba a la coordinación de los eventos, apoyaba a facturación, apoyaba a cuentas por pagar, pero eso era un apoyo, no es que yo me enfocara en esas actividades. Entonces, yo hacia donde voy a enfocar mis actividades son a lo que hacía el 80% de mi día. Y bueno, yo les voy a dar una respuesta a una pregunta que no nos hicieron, pero que en las sesiones normalmente la realizan, y es ¿qué tanta información
se le puede dar a estas herramientas de inteligencia artificial, porque pues al final estamos dando información personal, ¿no? Entonces, muchas veces viene como esta duda de qué tanta información puedo compartir con la herramienta, porque una vez que nosotros compartimos cierta información, pues ya no pasa a ser de nuestro dominio, ya pasa a ser del dominio de la herramienta, y ahí se puede utilizar, y en letras chiquitas pues le estamos dando permiso de que utilice nuestros datos. Entonces, aquí algo para cuidar nuestros datos personales y que no le tengamos que estar, por ejemplo, en un currículum, si le vamos a pedir que nos dé una propuesta de un currículum y le empezamos a poner todos los datos personales, quizás ahí podemos omitir ciertos datos o buscar la forma en la cual podemos preguntarle cómo realizarlo. A lo mejor necesito que en el currículum agregues un apartado para mis datos personales donde contenga un teléfono, un email y la ubicación, sin darle específicamente cuál es mi correo, cuál es mi teléfono y cuál es mi domicilio. Simplemente pedirle que tome en cuenta esos factores. O en la parte de la experiencia, ayúdame a lo mejor con una propuesta donde yo pueda describir mi experiencia, si mi experiencia ha sido en esta área. Entonces, ahí te puede dar una propuesta, pero siempre cuidando los datos personales que nosotros le compartimos a la herramienta. Y no solamente a ChatGPT, sino a todas las inteligencias artificiales que existen hoy en día. De repente nos metemos a WhatsApp y ya tenemos ahí Meta, o en Facebook, o está en Gemini, o diferentes. Entonces, sí es importante que utilicen la herramienta de forma responsable, y sobre todo, pues que tengan cuidado con el tipo de datos que se le proporcionan. Perfecto. Chicas, tenemos un par de preguntas para no alargarnos tanto. Tengo a Elena Negreta que nos dice, por ejemplo, en docencia, si son clases diversas, ¿cómo dejar ver la experiencia así, sin que sea solo una docente en la parte de licenciatura en psicología, por ejemplo? Ok, creo que sí entendí bien, o sea que se dedica a dar como como muchas materias al mismo tiempo. Eso creo que fue lo que entendí. Sí, porque la pregunta dice tal como tal, dice, ¿cómo dejar ver la experiencia así, sin que seas solo docente en licenciatura en psicología? Ok, bueno, como yo entendí la pregunta, pues es que podría colocar justamente de he dado clases y las diferentes como materias o especialidades en las que he estado enfocada. O sea, no es como ir desarrollando, por ejemplo, he dado geografía y lo que he hecho en geografía, o los conocimientos que he proporcionado en geografía. Y en español igual, para no hacerlo tan extenso. Entonces, más bien sería como, por ejemplo, colocar que tienes control de grupo, que tienes manejo de información, que sabes hacer una planeación y he impartido geografía, español, matemáticas, etcétera. Entonces, sería como, la forma siempre es como resumirlo lo más que se pueda, y siempre, como les comentaba al inicio, pues colocar verbos como implementé, desarrollé, proporcioné, etcétera. Perfecto. Tengo un par de preguntas más. Alexis Daniel pregunta, ¿en contactos como mail o número de contacto en el CV es mejor el propio o uno dedicado? Digo, la parte de dedicado sería, mira, la verdad es que yo creo que cuando uno está en búsqueda de empleo, pues no te van a avisar como que no tenemos los reclutadores de, ¿sabes qué? Te marcamos como entre 9 y 10 de la mañana, como para que tú estuvieras al pendiente de ese número específico. Yo creo que pues en cualquier parte del día te pueden estar contactando. Entonces yo creo que el teléfono o el número donde tú realmente te puedan contactar, realmente puedan tener este acercamiento contigo, porque digo, también nosotros sí insistimos, por eso les decíamos la parte de poner como varias fuentes de contacto, pero también si, por ejemplo, pasan 1, 2, 3 días y no nos responden, pues obviamente
pues pasamos a otro candidato, a otro CV. Entonces es muy importante que yo, pues una esté pendiente del correo. Entonces yo creo que si ese es el correo que yo uso personalmente y que siempre tengo agregado en mi celular, en mi computadora, pues la notificación me va a llegar de inmediato y así puedo atenderlo más rápido. Entonces, desde mi perspectiva, digo, es como una decisión más propia, sería que pudieras dar un número o un correo o un contacto donde tú realmente vayas a estar como de manera inmediata y no vayas a esperar a ver el mensaje hasta en la noche, hasta después. Entonces, que sea como un contacto más inmediato. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Ronald Rolando. Nos dice, ¿es necesario hacer como formato APA mi CV? No sé a qué te refieres con formato APA. Bueno, o sea, en algún, no sé, en algún apartado no es necesario. De hecho, no, porque no estamos citando nada. Es información netamente propia. Entonces, yo creo que el formato APA es cuando tú en un documento pues estás citando lo que alguien más dice. Entonces, aquí es tu información propia, o no estás utilizando alguna fuente, algún libro, etcétera. Entonces, no es necesario tener un formato APA. Sí, aquí, por ejemplo, en la parte de los CVs, pueden utilizar lo que les comentábamos, ¿no? Utilizar algunas herramientas donde bajemos un formato que nos guste, que nos identifique, con el cual hagamos match y hacerlo nuestro, darle nuestro toque personal. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda que podamos responder todavía en el tiempo que nos queda. ¿No? ¿Ninguno? ¿Segurísimos? Perfecto. ¿Es necesario traducirlo al inglés? Nos comenta ahí Victoria. Bueno, aquí depende de la vacante. Normalmente lo ideal es que lo envíen en español, pero si la vacante a la cual están aplicando requiere un nivel de inglés avanzado, entonces sí lo apropiado es que puedan enviar su CV en inglés para que de esta manera podamos visualizar o demostrar un poquito también el nivel que tienen de inglés. Creo también aquí aplica o sea, si realmente somos bilingües, que era lo que les decíamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si nosotros le pidiéramos a la IA, a lo mejor yo manejo un inglés básico, ¿no? Pero quiero aplicar para esa posición. Entonces le puedo pedir a la IA, al traductor Google, a las diversas herramientas que conocemos, justamente que me lo traduzca. Pero entonces cuando yo tengo una entrevista, pues se van a dar cuenta que mi nivel de inglés es básico. Entonces también ahí es un poco hacer match con la vacante. Si yo estoy aplicando para una vacante que es 100% bilingüe y también lo soy, yo creo que sí daría una mayor presentación, pues justamente poderlo presentar en inglés. También tenemos la pregunta de María José. María José nos pregunta, ¿es posible que tengamos nuestro CV ya hecho y podamos usar la IA para perfeccionarlo? Sí, justamente como les comentamos y como pudieron ver, también se pueden adjuntar archivos. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, mi Word, mi PDF, le puedo decir lo mismo. O sea, se recomienda, por ejemplo, que yo le cuente un poco a la IA, ¿no? En un resumen, yo soy Estefanía, me he dedicado, etcétera, etcétera, y quiero ahora mejorar. Tengo este CV y ahora quiero potencializarlo. Entonces, la IA me va a dar diferentes opciones. De igual manera, pues obviamente, si yo le digo potencializarlo, pues me va a poner todo más pro. Entonces también le tengo que dar una leída y ver si realmente lo que me está comentando pues es real a lo que yo estoy, bueno, en el estatus en el que yo me encuentro. Pero claramente también se puede, o sea, se puede como iniciar desde cero, se puede mejorar y se puede adaptar a la vacante, que es como nosotros le recomendamos que puedan utilizarlo. Pero recuerden, siempre hay que revisarlo, porque la IA, pues obviamente lo que yo le pida me lo va a dar, pero pues también hay que hacer match con lo que realmente somos. Sí, tanto pueden adjuntar el formato completo como lo pueden hacer por secciones. O sea, a lo mejor lo que tú quieres es mejorar la parte en la que desarrollas tu experiencia. Bueno, te enfocas únicamente a preguntarle eso y tomar lo que te funciona de acuerdo a tu perfil.
Perfecto, tengo un par más de preguntas. Dice José Jaime, ¿qué tan importante es la foto? ¿Es buena idea colocarla? Mira, la foto no es algo obligatorio. De alguna manera da cierta presentación al currículum y también incluso para la foto podemos utilizar la IA. ¿En qué caso? A lo mejor en mejorar el fondo, en mejorar la luz de la fotografía. No que nos cambien los rasgos, porque si no, cuando pasen a una entrevista, no, esa no era. Pero sí pueden utilizarla y sacarle provecho en el sentido de mejorar la imagen, que se vea más clara, que se vea con más luz, que se vea con un fondo más profesional. Ahí sí pueden utilizarla. No es algo obligatorio, pero sí da como otra presentación al currículum. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una duda, chicos? Perfectísimo. Pues nuevamente les agradezco mucho a Marisela y a Estefanía este tiempo. La liga del evento se las vamos a estar enviando por correo. Y pues la verdad agradecerles y volverles a repetir, síganos mucho en nuestras redes sociales porque ahí subimos mucho el contenido y todo lo que estamos haciendo aquí en Da Vinci. Y pues por parte de la universidad les agradecemos pues a todos los asistentes y cualquier duda pues estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias y les compartimos por último nuestras redes sociales para que si gustan seguirnos, aquí pueden visualizar un poquito a qué nos dedicamos. En la página de internet viene el video que les queríamos compartir al inicio, viene la página, bueno, las redes sociales de TikTok, LinkedIn, Facebook y nuestro correo de talento. Entonces, esperamos seguir participando con ustedes en algunos otros temas y bueno, también, ¿por qué no?, iniciar procesos de reclutamiento. Así será, verán que estaremos muy en contacto con ustedes y con todos los asistentes y les agradecemos mucho nuevamente su asistencia y que pasen muy bonita noche todos. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.